Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado séptimo el día 4 de mayo del 2021. Entonces, chicos, en el cuaderno escribimos por favor fecha, tema y objetivo. Fecha, tema y objetivo. Fecha 4 de mayo de 2021. En tema vamos a colocar por favor tipos de oraciones predicativas. Este tema también ya lo tocamos en las oraciones, pero vamos a ver solo oraciones predicativas. Tipos de oraciones predicativas. Y en el objetivo, por favor, colocamos identificar los diferentes tipos de verbos en las oraciones. Identificar los diferentes tipos de verbos en las oraciones. Bueno, y nuevamente, a modo de recordar, de un recuerdo, de volver a practicar, entonces ya sabemos que la oración es un conjunto de palabras organizado que cuenta con un sujeto y un predicado. Su predicado se divide en el verbito, que es el núcleo, y en el complemento. Y hay diferentes tipos de oraciones, tanto simples como compuestas. Dentro de las simples habíamos visto las oraciones afirmativas, las negativas, que son también llamadas enunciativas. Habíamos visto las imperativas, las dubitativas, las desiderativas y me faltan las interrogativas y exhortativas o exclamativas. Esas son tipos de oraciones simples según el hablante, según la intención de la persona que está elaborando la oración. Hoy vamos a ver, y ya lo habíamos visto, solo que hoy nos vamos a centrar en el tipo de verbo o en el predicado, es decir, en lo que viene desde el verbo y complemento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí en la estructura de la oración. Sujeto y predicado. Entonces hoy vamos a ver oraciones que se centran en el predicado. Ya sabemos que a su vez tiene el verbo y el complemento, que fue lo que vimos la semana pasada, que ya vimos que hay complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Pero hoy no vamos a tocar los complementos, sino los tipos de verbos que hay para las oraciones. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia a escribir los tipos de oraciones que hay. Son 5 predicativas. Vamos a ver la primera. Oraciones transitivas. Oraciones intransitivas. Vamos a copiarlas y luego vamos a ver una por una. Oraciones reflexivas. Oraciones recíprocas. Y oraciones copulativas. Perdón, copulativas. Estas son nuestras 5
clases de oraciones predicativas. Por favor, copiamos para poder ver una por una. ¿Listo? Copiamos, por favor, los 5 tipos de oraciones, la estructura de la oración y hoy nos vamos a centrar en el verbo y en el predicado. En oraciones predicativas, oraciones transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas y copulativas. Bueno, entonces voy a borrar, con eso empezamos una por una, vamos explicando y vamos colocando los ejemplos. Entonces la primera, oraciones transitivas. Bueno, entonces las oraciones transitivas, mis niños, son aquellas oraciones, todas las oraciones necesitan de un objeto directo, es decir, de un complemento directo, de un complemento que me diga una situación específica. Pero dentro de estas oraciones hay diferentes, digamos, la forma del enunciado, como está elaborada la oración, se, se clasifica en cada una de ellas. Todas estas, recíprocas, reflexivas, transitivas e intransitivas, se pueden elaborar con cualquier verbo, excepto las copulativas. Estas son las más sencillitas, son las últimas que vamos a ver. Las copulativas solo son copulativas cuando tengan el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Entonces, cuando veamos una oración copulativa, por ejemplo, que diga yo soy ingeniero, es copulativa. Yo estoy en el colegio, copulativa por el verbo estar. Yo parezco yo parezco un caminante por la ciudad, el verbo parecer la hace copulativa. La diferencia de aquí para arriba es que, por ejemplo, las recíprocas es cuando hay dos tipos de sujetos. Entonces ya vamos a ver una por una. ¿Y qué quiere decir transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca? Y ya sabemos que las copulativas son las que tienen verbo ser, estar o parecer. ¿Listo? Bueno, permítame un segundito, acá miro en mis apuntes. Listo. Entonces, vamos a poner el primer ejemplo. En las oraciones transitivas, por ejemplo, la mesa fue desarmada el lunes. ¿Quién es el sujeto? La mesa, ¿cierto? La mesa es el sujeto. Y de aquí para allá es predicado. Sujeto la mesa, predicado el complemento. Pero hay que tener en cuenta una cosa.
la mesa fue desarmada. Alguien tuvo que desarmar la mesa, ¿cierto? Entonces, hay un alguien que ejecuta la oración, pero no recae sobre sí mismo la acción, sino sobre otro sujeto. Entonces, las transitivas son aquellas en la que la acción recae sobre otra persona, sobre otra cosa u otro sujeto. Entonces, nos damos cuenta con el ejemplo. La mesa fue desarmada, pero la mesa no se pudo desarmar sola. Alguien la desarmó y yo, por ejemplo, yo desarmé la mesa el lunes. Entonces, no recae la acción sobre mí, que soy la que estoy escribiendo la oración, sino sobre la mesa. La mesa sería el sujeto principal o el núcleo del sujeto principal y esta oración es transitiva porque la acción recae directamente sobre otro sujeto, no sobre la persona quien realiza o está elaborando la acción. ¿Listo? Nos vamos con la siguiente oración. Oraciones intransitivas. Por favor, vamos copiando unos segunditos ahí para que vayan, por favor, escribiendo. ¿Listo? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Yo nací en noviembre. ¿Quién es el sujeto? Pues yo, y nací en noviembre, el predicado. Este tipo de oraciones son aquellas en las que por una acción, la, la acción, o sea, el verbo, solo recae sobre uno mismo, es decir, sobre la persona que está hablando. En este caso, yo no puedo decir yo nació en tal fecha, ¿cierto? Sino son sobre mí mismo o decir el no, o decir, por ejemplo, John nació en noviembre, no, porque yo estoy hablando de mí mismo, son cosas que yo, la acción recae sobre mí mismo, sobre la persona que está elaborando la acción. Entonces, son aquellas en en la que la acción recae sobre el mismo hablante. El mismo hablante o sujeto. Entonces son oraciones que definitivamente yo hago sobre mí mismo. Yo nací, yo estuve en Panamá, yo fui a Cartagena, cuando las oraciones recaen sobre mí mismo, sobre el hablante. Listo, nos vamos con las siguientes oraciones reflexivas. Un minutico para copiar. Por favor, vamos copiando, tomando rápidamente los apuntes.
¿Listo? Bueno, vamos a copiar el ejemplo, por ejemplo. Vamos a copiar el ejemplo, por ejemplo. Entonces, ellos son, ellos se bañan todas las mañanas. Entonces ahí nos vamos dando cuenta los tipos de oraciones y qué tienen de diferente, ¿no? Entonces, ellos sujetos se bañan todas las mañanas, predicar. Si nos damos cuenta aquí, la mesa recae sobre alguien. Yo sobre mí mismo. Ellos, entonces ahí la acción se está ejecutando en otro sujeto. Entonces, mire, fíjense que también parecida a la transitiva, la oración reflexiva recae sobre otro sujeto, pero es un sujeto específico, por ejemplo, ellos. Yo puedo decir, ellos son los niños, ellos son los adultos, ellos son los ancianos, hay un tipo de persona a la que va a dirigir. En cambio, aquí la mesa es muy subjetivo. La mesa puede ser armada, pero no sabemos qué tipo de mesa. Acá, por ejemplo, yo puedo decir María se baña todos los días. Entonces, es una oración en la que la acción recae sobre alguien en específico. Son aquellas en la acción recae sobre un sujeto específico. ¿Listo? Ahí también puedo colocar nombres propios. ¿Listo? Juan llegó a las 5. Entonces aquí Juan llegó a las 5. Incluso acá puedo cambiar el pronombre por un nombre personal, María. Si se dan cuenta, y no me cambia en ningún momento el significado de la oración. Cambio aquí, no puedo decir, por ejemplo, María fue desarmada el lunes. No puedo decirlo porque no, esa acción no es sobre un sujeto específico, sino sobre una cosa. ¿Listo? Nos vamos entonces con las oraciones recíprocas. Y acá podríamos tener el ejemplo. Nosotros llegamos tarde del parque. Nosotros, sujeto, llegamos tarde del parque, predicar. Nosotros, sujetos, llegamos tarde del parque, el predicado. Nos damos cuenta nosotros cuando la acción recae sobre dos sujetos, incluido yo. ¿Listo? Nosotros. Entonces vamos a escribir acá y al final vemos las copulativas. Las copulativas son las más facilitas. Cuando la acción recae sobre dos o más sujetos, incluido yo que soy el hablante. ¿Listo? Nosotros llegamos, vinimos, podemos poner el sujeto, el pronombre
Perdón. Podemos poner el sujeto, el pronombre o simplemente el verbo conjugado. Llegamos, fuimos, hicimos, vendimos. Todos los sujetos, todos los verbos conjugados en el tiempo en el que yo me incluya. O también puedo decir, ustedes y yo adelantamos el tema. Puedo poner también los dos pronombres, ¿listo? Siempre y cuando yo esté en la oración, ¿listo? Donde sean dos sujetos. 2 minuticos, por favor, para copiar. Y aquí arribita, yo voy aquí borrando esto. Vamos a escribir las copulativas, la número 5. Entonces, ya tenemos allá copiado que son las oraciones que tienen verbo ser, estar o parecer. Entonces, yo voy a colocar una oración. Entonces, la oración Sandra estuvo anoche en el concierto. Sandra, sujeto, estuvo anoche en el concierto, el predicado, y son aquellas que tienen los verbos ser, estar o parecer. ¿Listo? Ahí tenemos todas nuestras oraciones. Entonces, transitivas, vamos a recordar, transitivas, cuando la acción recae sobre otro sujeto, otra cosa, otro objeto, pero no lo puedo, digamos que conjugar con una persona. ¿Listo? Las intransitivas, cuando la acción recae sobre el mismo hablante. ¿Listo? Las reflexivas, cuando recae la acción sobre una persona específicamente, cuando yo hago una oración sobre una persona. Reflexivas, ay, acá me quedó algo mal. Ah, es que perdón, dejé 2 veces el título. Las reflexivas, entonces, cuando la acción recae sobre otra persona que no es el hablante. Las recíprocas, cuando hay dos sujetos, incluido yo, y las copulativas, que son las más sencillitas, las que están compuestas por los verbos ser, estar o parecer. ¿Listo, mis niños? Entonces escribimos rápidamente las 5 para poder escribir la actividad en clase. ¿Listo? Actividad en clase. Yo voy a borrar desde acá para que copien la última. Recuerden que la actividad en clase se elabora después de ver los videos de apoyo. Entonces, actividad en clase. Primero, vamos a elaborar una telaraña sobre los tipos de oración según el predicado.
elaborar una telaraña sobre los tipos de oración predicativa. Sobre los tipos de oración predicativas. En el segundo punto vamos a elaborar dos ejemplos. Crear dos ejemplos por cada una de las oraciones o por cada tipo de oración, predicativa. ¿Listo? Crear dos ejemplos por cada tipo de oración predicativa. Esa es toda nuestra actividad. Y con eso, mis niños, entonces hemos terminado la explicación de esta semana.